la tecnología tiene estas cosas, ¿no? Y me alegro mucho de poder estar entre ustedes y tratar estos temas. Los temas no me alegran. Sinceramente, tengo que decir, los temas no me alegran. Tener que hablar de esto en este tiempo es terrible, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos que afrontar. Ustedes saben lo que era el caballo de Troya, ¿no es cierto? Bueno, yo estaba un día en los Estados Unidos, pero yo me alegro de esto. Estaba en los Estados Unidos y estaba hablando para doctores en divinidades y todas esas cosas que tienen los americanos, y yo mencioné el caballo de Troya. Digo, bueno, porque el caballo de Troya, y viene uno de los doctores y me dice, ¿qué es el caballo de Troya? Entonces le digo, bueno, de la Ilíada, digo, el caballo de Troya, la guerra de Troya, ¿y qué es la Ilíada? Y eso habla de una especialización terrible que tienen, donde no hay cultura general. Y el problema es que una sociedad que va cortando la cultura en la gente, le resulta mucho más fácil meter todas estas ideas, porque saben de una sola cosa. De una sola cosa. Y esto es terrible, y esta es la educación que está viniendo en este momento a nuestro país. Una educación que dice, bueno, no tiene que ser enciclopédica, ¿no? Sí, pero tiene que haber una cultura general donde uno pueda decir el caballo de Troya y la mayoría sepa que es Troya, porque eso forma parte de lo que nosotros somos, de nuestra historia, de nuestros antecedentes históricos. Pero bueno, en eso estamos en este momento, lamentablemente. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 139. Salmo 139, y vamos a leer los versículos 13 al 16. Salmo 139. Si necesitan una ayuda, viene inmediatamente después del 138. ¿Eh? Dice el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y vamos al Salmo 22, retrocedemos hasta el Salmo 22. El Salmo 22, vamos a leer desde el versículo 9. Dice el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Como decía, hay temas que resultan incómodos. A mí me resulta incómodo el tema del aborto. Me resulta incómodo, pero que es necesario hacerlo y es necesario hablarlo porque tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Vamos a hablar del aborto y no se puede eludir mirar lo que está pasando en el mundo. Si nosotros hacemos una recorrida mundial de las estadísticas que hay países que tienen estadísticas muy, pero muy exactas sobre el aborto, porque tienen clínicas, porque además está legalizado, entonces tienen estadísticas exactas. Por minuto, en este momento,
se hacen 95 abortos en el mundo. Lo que significa que por hora se hacen 5.707, que por día se hacen 136.000 y que por año se hacen 50 millones. 50 millones de abortos. Estas cifras no son cifras lanzadas al azar. Estas cifras son las cifras que están manejando los gobiernos, que están manejando las instituciones y fueron corroboradas varias veces porque a mí me extrañaba sobre todo la cifra final. ¿Y por qué me extrañaba la cifra final? Me extrañaba la cifra final porque la Segunda Guerra Mundial en 5 años dejó 50 millones de muertos. Quiere decir que el mundo está viviendo una Segunda Guerra Mundial todos los años. 50 millones de muertos todos los años. Ahora, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, aparecieron todos los organismos para que no volviera a suceder. De juicio para aquellos que habían sido los responsables. La grabaron en la memoria de la gente. Hoy recordamos el Holocausto y todo lo que sucedió en la Segunda Guerra con horror. No queremos una Segunda Guerra Mundial, una Tercera Guerra Mundial. No queremos que esto vuelva a suceder. Decimos nunca más, nunca más. Pero resulta que tenemos una guerra mundial, una Segunda Guerra Mundial todos los años y acá todos miran para el otro lado. Estas son cosas que hay que denunciarlas porque el 26% de los embarazos termina en aborto. Es decir, 1 de cada 4 embarazos termina en aborto en el mundo. Piensen ustedes que cada año 1 de cada 28 mujeres entre 15 y 45 años se practica el aborto. 1 entre 28 mujeres entre 15 y 45 años se practica el aborto. Argentina dicen las abortistas que tiene 500.000 al año. Estaría por encima del promedio mundial. Si nos ajustamos al promedio mundial hay que decir que son menos, que son alrededor de 250.000 abortos al año. Yo estuve conversando con algunos médicos y algunos médicos serios que no son abortistas sostienen, sin embargo, que pueden ser 500.000. Prefiero trabajar con una cifra un poco más baja para no ser alarmista, pero no menos de 250.000 abortos. Es decir, 250.000 seres humanos que se van por las cloacas de la ciudad sin que nadie haga absolutamente nada. Tenemos un proyecto de legalización ahora del aborto. Gente con pancartas diciendo yo aborté como si esto fuera un orgullo. Y es una tremenda contradicción los mensajes que estamos recibiendo, porque por un lado se habla de la vida y de prolongar la vida y todo esto, y después se vota una ley del aborto. Permítanme hacer otra aseveración que tal vez no se corresponde con el tema. La mayoría de nuestros legisladores, cuando van a la Cámara, ponen las manos sobre los evangelios y juran por los santos evangelios. Cuando juran por los santos evangelios, están diciendo que ellos comulgan con los principios cristianos. ¿Qué otra cosa están diciendo? Y después firman una ley de aborto y discuten una ley de aborto. Yo, lamentablemente, lo digo, es mi pensamiento, mi pensamiento. Creo que son un hato de hipócritas, porque cuando usted pone los santos evangelios tiene que respetarlo. Y creo que uno de los pedidos que tenemos que hacer es que no se tome el nombre de Dios en vano, porque se está tomando el nombre de Dios en vano. Es un tema difícil porque trae culpas. Posiblemente, no es mi intención cargar culpas, posiblemente aquí haya alguna mujer que en el pasado haya abortado, posiblemente. Yo tengo en cuenta esto. No es mi intención cargar de culpas, ni abrir heridas, ni producir dolor. Quiero mirar para adelante. El asunto es si usted arréglelo con el Señor, pero quiero mirar para adelante para resolver un problema y encontrar la solución de Dios. ¿Cómo encarar el tema? Hay dos posturas frente a esto.
una postura religiosa. Tengo problemas con el audio, con el micrófono. Pero mientras que ¿ustedes me escuchan de arriba? Sí, no hay problema. Entonces, cualquier cosa, dejamos el micrófono aparte. Hay dos posturas con respecto al aborto. Una postura religiosa antiabortista, absolutamente antiabortista, que sostienen los evangélicos, la Iglesia Católica y algunos grupos más que no son ni evangélicos ni católicos, pero que mantienen por sus principios una actitud antiabortista. Y del otro lado, una actitud agnóstica que es proabortista. Y se han formado en nuestro país dos fundamentalismos. El fundamentalismo de un lado y el fundamentalismo del otro. Es decir, yo me voy a poner en el medio. Hay un fundamentalismo que dice, tenemos que tener aborto. Y hay otro fundamentalismo, del otro lado, que dice, no tenemos que tener aborto. Uno le pregunta a uno, dice, porque están muriendo mujeres. Y le pregunta al otro, dice, porque el apóstol Pablo dice. Y es un diálogo de sordos este. Es un diálogo de sordos. Yo di una conferencia en Buenos Aires que decía, el título era, dos fundamentalismos se enfrentan. Y el subtítulo, cuando dos fundamentalismos se enfrentan, no se puede discutir una ley del aborto. Porque realmente no se puede discutir cuando hay posiciones que son irreductibles y cuando no se busca la racionalidad. Porque Dios por algo nos dio la cabeza. La cabeza no es un separador de orejas, es algo más que eso. Se dio para que la usemos. Y en esto tenemos que usar la cabeza y aprender que sobre este tema no hay que tener posturas cerradas, sino que hay que aprender a dialogar. Los griegos primero tuvieron a sus grandes trágicos y sus grandes dramaturgos que escribieron acerca de los grandes dramas que había en la humanidad. Cuando los griegos iban a su teatro para ver, veían los grandes males y ese teatro era didáctico. Le mostraba los grandes males de la humanidad y terminaban tan trágicamente que la gente se iba diciendo esto no hay que hacerlo. Y entonces criticaban el incesto, la violencia, defendían esas cosas a través de un teatro que era muy violento. El teatro lo llamaban ellos tragedia. ¿Tragedia qué quiere decir? La tragedia era el grito que daba el chivo cuando lo mataban. Cuando un chivo lo matan, grita, y ese era el grito. Ellos sentían que la tragedia era como un grito animal que daba el hombre frente a los males que tenía. Ese grito tremendo, ellos lo interpretaban allí públicamente, hasta que en el siglo IV empezaron a decir, pero tenemos que buscar una solución. Y empieza la filosofía. Empiezan las grandes preguntas, la filosofía con respecto al hombre, las grandes preguntas. Bueno, ¿por qué no empezamos a pensar qué es la justicia, qué es la verdad? Y aparece Platón con sus diálogos. A la tragedia se le contestó con los diálogos. Es decir, que cuando hay una tragedia hay que aprender a dialogar para encontrar una solución. Lo enseñaron los griegos hace 2400 años. Que las posiciones de gritos únicamente no llevan a nada. Hay que sentarse para hablar. No hay lugar aquí en el diálogo para escuchar al otro y para darle al otro razones. Sin diálogo se vuelve a la jungla. En esta hora los diálogos son imprescindibles. Que hablemos serenamente de esto. Y no se puede hablar serenamente de esto. ¿Sobre qué base dialogar? Hay una postura religiosa que es muy clara sobre el aborto. Cuando nosotros sacamos esa postura religiosa y decimos, porque la Biblia dice, la contestación del otro lado es, eso sirve para usted, que cree, pero no para mí, que no creo. Y esta nos está diciendo que nuestro Dios es un Dios irracional, que nos hace creer ciertas cosas, pero que eso no se puede sostener racionalmente. Entonces se está transformando en la lucha de la religión y de la fe contra la razón. Acá está la razón, razona sobre esto, y acá están los que no razonan, porque me sacan los versículos de San Pablo nada más. Ahora, yo creo en un Dios
maravilloso que no solamente habla, sino que me dio la razón para que piense. En lo moral, el hombre suele desviarse. Y por eso la palabra de Dios nos manda y nos enseña cómo tenemos que conducirnos. Ahora, el Dios de la revelación es el Dios de la razón también. Me dio la razón para que yo tuviera conceptos racionales para defender también la verdad de Dios. Todo lo que Dios dice se puede defender diciendo, lo dijo Dios, y se puede defender también racionalmente, con ideas. Se puede defender. Yo me maravillo cuando se toman todos estos temas de la inmensa sabiduría de Dios que nos dijo, mira, el asunto es así, para que no te equivoques. Entonces cumplilo. Ahora, si después tenés un problema, lo podés razonar, porque yo no soy un Dios irracional, yo soy un Dios racional. Y te di la razón para que busques el argumento contra esto. Cuando yo di ese discurso, en ese desayuno, yo hablé acerca del aborto, les dije, señores, yo soy un hombre de fe, y todo el mundo sabe que soy pastor en la ciudad en que estoy. Pero no les voy a hablar desde la fe, les voy a hablar desde la razón. Y les voy a decir cuáles son las razones que yo tengo para no creer en el aborto también. Y por qué la fe que yo sostengo cuando digo que no a esto es una fe racional. Entonces, voy a hablar de la postura religiosa y voy a hablar también de los argumentos que hay para contrarrestar lo que dicen, porque tenemos argumentos. En la palabra de Dios, el respeto por la vida es un valor absoluto, no es relativo, es absoluto. Hablaba un día con obreros cristianos y hablé del valor de la verdad. Estaba tratando algunas de las grandes palabras de la ética y una de ellas, la verdad. Entonces hablé de la verdad y hablé de la verdad, la verdad, la verdad. Y un hermano me dijo, hablé de que había que vivir en la verdad y que había que hablar la verdad. Bueno, todo lo que nosotros sabemos y que yo no voy a volver a repetir hoy. Pero un hermano me hizo una pregunta muy interesante. Y me dice, escúcheme, el primer capítulo del libro de Éxodo, ¿cómo se aplica esto? Israel estaba en Egipto. Los israelitas estaban como esclavos en Egipto y comenzaron a multiplicarse. Los egipcios sintieron que eran una amenaza. Y entonces el faraón toma una decisión y llama a las parteras que trabajaban entre los hebreos y le dice, mira, vamos a hacer una cosa, ustedes cuando las mujeres están dando a luz y las ayudan en el parto, los egipcios tenían una forma muy interesante del parto. El parto lo hacían sentadas las mujeres, una silla que tenía un agujero debajo, por ahí sacaban al niño. Entonces parían sentadas en esas sillas, quedan todavía algunas de estas sillas en piedra, ¿no? La mujer se sentaba y hacía fuerza en esa silla y la partera estaba abajo recibiendo al niño. Y entonces el faraón le dice, bueno, si nace varón, lo matan. Si nace mujer, entonces la dejan vivir. Esto era muy sencillo, porque la partera, como era la primera que recibía, ¿no? En ese momento lo ahogaba y decía, acá está, nació muerto. Las parteras temieron a Dios. Y porque temieron a Dios, no hicieron esto. Y cuando lo llamó el faraón, ellas dijeron, bueno, lo que pasa es que son muy robustas y cuando nosotros llegamos ya nacieron los chicos. Ahora usted dice, estas mujeres mintieron. Porque por más que los exégetas quieran darle 20 vueltas a esto, está muy claro en el Evangelio que estas mujeres faltaron a la verdad, como decimos nosotros cuando no queremos decir mentira. Y dice al final, y este es el problema, y Dios hizo bien a las parteras. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Qué me dice usted? ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que la vida es para Dios un valor absoluto, no es un valor relativo. Si entra ahora,
entra un loco acá con un revólver, fuera así, y me pregunta, ¿dónde está Rubén? Rubén Altare, porque vengo a matarlo. ¿Yo qué tengo que decirle? Según Kant, el filósofo, yo tengo que decirle, es él, y lo matan. Pero acá hay un valor que es mucho más grande, que es la vida de Rubén. Y entonces yo le digo, miren, no está, se fue. ¿Usted cree que Dios me va a cargar esa mentira? Yo salvé una vida. En los valores hay una escala también. Hay una escala. Eso es lo que no entendió Kant. Y por eso la moral kantiana ha fracasado. Porque es tan absoluta que no pone una escala de valores. Dentro de la escala de valores de Dios, la vida es lo supremo. La vida es lo supremo. La vida es lo que tiene que respetarse siempre, siempre. Y por eso, en toda la Biblia, la vida tiene una importancia capital, en todo sentido. Cuando el hebreo iba al tabernáculo o al templo, con su pecado, se mataba el cordero, entregaba la vida, porque la paga del pecado es muerte. Entregaba lo más grande, lo supremo. El Señor dio su vida por nosotros para darnos vida. El don de la vida es el don supremo que recibimos de Dios. Ahora, cuando hablamos de aborto no estamos hablando de la muerte accidental o la pérdida accidental de un embarazo. Estamos hablando de la remoción artificial, voluntaria, del embrión o del feto cuando todavía está vivo. Eso es el aborto. Lo expulsado del útero materno no podría vivir, tiene que vivir allí, y lo extraemos de ese lugar. El problema ético es este, y preste atención a esto porque acá es donde se centra la discusión. El problema ético es este: ¿se puede considerar un ser humano? ¿Es vida humana? ¿Cuáles son los requisitos para considerarlo persona? Esta es la pregunta. ¿Tiene alma? ¿No la tiene? ¿Cuándo comienza a tenerla si no la tiene? ¿Cómo se origina el alma? Estas son todas las preguntas que están alrededor de esto, que giran alrededor de esto. Entonces ya estamos racionalizando un poco el asunto para llegar al nudo de la cuestión. Por eso el problema no es estar en pro o en favor o en contra del aborto. El problema es saber si allí hay vida humana o no hay vida humana. Si no hay vida humana, ninguno de nosotros, aún como cristianos, puede oponerse al aborto, porque no hay vida humana, es un conjunto de células. ¿Acaso no se sacan los tumores? Pero si hay vida humana, hay que respetarla, porque es de Dios. Ese es el nudo de la discusión que hay que tener. Si hay vida humana o no hay vida humana. Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, habló del aborto. Él decía que se podía controlar la superpoblación por el aborto. Y a nosotros esto nos eriza los pelos, pero hay que entender lo que entendía él por eso. Él no tenía los conocimientos científicos que tenemos nosotros. No tenía esos conocimientos, porque nosotros hoy conocemos muchas cosas que en aquel tiempo no se conocían. Y él dice, antes que el embrión, fíjense ustedes, haya recibido la sensibilidad y la vida, antes, el carácter criminal o inocente de este hecho depende absolutamente solo de esta circunstancia relativa a la vida y a la sensibilidad. Es decir, se puede abortar, pero antes de que el embrión haya recibido la sensibilidad y la vida. Y si no, dice él, es un hecho criminal.
Ahora, él en esa época, sin conocimiento científico, creía que la vida venía cuando se sentía el primer movimiento. Entonces, si algo se movía, entonces vive, recibió la vida. Si la tocan, es un hecho criminal. Por eso, cuando uno lee ligeramente que él quería regular a la población por medio del aborto, parecería un proabortista. Pero cuando uno lee la letra chica de Aristóteles, no solamente el título, uno se da cuenta que él dice, la vida es intocable. Si hay sensibilidad y hay vida, es un acto criminal. Ahora, Aristóteles vivió 4 siglos antes de Jesucristo. No era cristiano, era un pagano. Era un pagano. Y no conocía el Antiguo Testamento, por lo menos no tenemos noticia de que lo conociera. Se guiaba únicamente por la recta razón, como decía él. Y en la recta razón se dice que la vida debe ser respetada. Lo dice un pagano. Lo dice un pagano. Que pensando simplemente dijo, el acto criminal comienza cuando hay vida. Consideraba que si se percibía movimiento, entonces vivía. Y el que lo tocaba era un criminal. ¿Cuándo comienza la persona? La ciencia no puede demostrarlo. Los teólogos han discutido siempre en qué momentos se implanta el alma. Las discusiones nunca llegan a buen puerto. Algunos teólogos dicen que el alma se hereda de los padres, que viene en el momento de la concepción. Otros dicen que es una implantación, como si Dios tuviera una colección de almas y la pusiera en ese momento. Pero cuando usted termina de leer todo lo que los teólogos han dicho acerca de la implantación del alma, se da cuenta que ninguno tiene la verdad, que en eso hay una zona donde Dios nos dejó a oscuras. Nos dice, eso ustedes no lo saben. Lo que la Biblia enseña es que el hombre es creación de Dios desde el vientre de la madre. Lo hemos leído. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fíjense, tú me hiciste, tú me formaste. Ahora, él utiliza las dos palabras, señalan dos oficios. El tejedor urdiendo, me hizo, está urdiendo la trama, y me formaste. El alfarero está dándole forma. Quiere decir que en el vientre de la madre ya está trabajando Dios desde el principio. Me hiciste y me formaste. Dios actúa en el seno materno como un tejedor que va tejiendo lo que el hombre va a hacer, como un alfarero que lo moldea con arcilla. Y por eso Jeremías dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que cuando yo llego a la palabra de Dios y me olvido de los teólogos, digo, yo no discuto más dónde está el alma, porque desde el primer momento la palabra de Dios dice que Dios está urdiendo al hombre y que tiene un plano, un esquema, porque dice que termina sin que falte nada de lo que estaba planeado. Él empieza a hacer todo esto hasta que completa la obra. Por eso, David dice en el Salmo 22, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde el punto de vista del Evangelio, se considera al niño desde el momento, persona desde el momento de la concepción. Recuerden ustedes que Juan el Bautista saltó en el vientre de la madre lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que acá no hay grandes discusiones teológicas. Esto está claro en la palabra de Dios. Por eso a los teólogos hay que leerlos, son interesantes, pero hay que pasarlos y tamizarlos por la Biblia siempre. Porque ellos no son la palabra de Dios. Ellos son los que estudian la palabra de Dios y gracias a Dios que los tenemos y todo lo demás, pero no siempre tienen toda la verdad. Y muchas veces se arriesgan a terrenos donde hay misterio. Y los misterios de Dios son de Dios, no son nuestros. Y acá hay uno de ellos.
Lo que sabemos es esto, que cuando dos células se unen hay un proyecto de vida humana. Hay un proyecto. Y este tal vez sea el argumento más contundente que tenemos con respecto a este. Ahora, ¿qué es lo que dicen los abortistas? Vamos a escuchar los argumentos del otro lado, a ver qué es lo que dicen. Los pro-aborto escriben 3 argumentos. Las feministas escriben 3 argumentos. El primero de los argumentos es: la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Ese es el primero de los argumentos. El segundo es impedirlo, perdón, me fui para el otro lado. Impedirlo, a ver si podemos retomarlo. ¿Están todos? ¿Están los 3? Listo. Impedirlo es atentar contra su libertad. Y el tercero, el embrión y el feto pertenecen a la madre. Estos son los 3 argumentos que esgrimen para defender el aborto. No tienen más argumentos que esto. Después aparecen los argumentos sociales y todo lo demás. Pero los 3 argumentos básicos son estos. Y la discusión tiene que darse en esto. Quiere decir que tenemos la postura cristiana, por un lado, que hemos visto, la palabra de Dios dice esto, y lo que están pidiendo las abortistas. Por eso yo digo, no gritemos ni de un lado ni del otro, sentémonos y conversemos esto. A ver, ¿cuáles son los argumentos? Los argumentos son estos. Ahora, lo que la ciencia enseña, yo no soy un científico, acá seguramente habrá médicos, si yo me equivoco en algo, por favor, doctor, me interrumpe, porque yo no conozco la materia más que como un estudioso. No estuve en la Facultad de Medicina. La única facultad que pisé fue la de Filosofía, así que es la única. Pero algunas cosas uno sabe porque uno lee. ¿Qué es lo que la ciencia enseña? Fíjense ustedes que hay algo que es el genotipo, que es el ADN, lo que nosotros llamamos el ADN. ¿Y qué es el ADN? Es como el documento nacional de identidad. Usted tiene un documento nacional de identidad que se lo dio el gobierno y que dice que usted es una persona determinada, diferente a todas las demás. Cuando usted se muere, cuando yo me muera, van a pedir mi documento. Mis deudos van a tener que entregar el documento. Por eso me dice el médico, lo primero que piensan los deudos no es en donar los órganos, es dónde guardó la libreta el abuelo. ¿No es cierto? Dice, lo primero que piensan es eso. ¿Por qué? Porque tienen que hacer la defunción y allí el documento se le da de baja. Es único. Cuando se unen las 2 células, aparece un genotipo diferente. Es decir, aparece una cédula de identidad biológica de otra persona. No es la misma que la del cuerpo, ni del hombre ni de la mujer. Así como cuando vamos al supermercado, hay un código de barras que cuando lo pasan, nos da el precio y el nombre del producto, así también esa célula tiene el nombre nuevo de la persona y tiene sus características. Está toda metida en esa célula primera. Se unieron una célula del varón y una célula de la mujer, el óvulo y el espermatozoide se unieron allí, cada uno llevaba un código genético diferente, porque son diferentes, se unieron y formaron un tercer código. Ese tercer código no es ni el del hombre ni de la mujer. Es una nueva célula de identidad. Allí hay alguien, una persona diferente, que recibe en el primer momento la cédula de identidad del ADN. ¿Cuál es la prueba de identidad que nosotros la tenemos como la prueba reina? Cuando se encuentra un cadáver que no se sabe quién es, ¿cuál es la prueba que se hace? Cuando alguien reclama paternidad y no se sabe quién es, ¿cuál es la prueba que se hace? La prueba reina de identidad es el ADN. Y acá me detengo un minuto.
En Uruguay, yo cruzo permanentemente el charco, como dicen acá, por el programa. Pero además del programa de radio, el programa de radio sale permanentemente en una radio AM, la Radio Rural de Montevideo, y se escucha en todo el país. Entonces, cuando hay un debate, es interesante, ellos tienen políticos realmente inteligentes, capaces, mucho más capaces que los argentinos, invitan a que hablen representantes de cada sector y se sientan y los escuchan. No llaman al artista de moda para que hable, no la llaman a la Siciliani para que hable del aborto. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Estas cabezas huecas no tienen que estar allí, tienen que estar los que piensan. Entonces me llaman de Uruguay y me dicen si yo puedo ir para hablar en el Congreso. Y fui a hablar por el asunto del aborto, después fui por el asunto de la libertad religiosa, pero la primera vez fui por el aborto. Y entonces empecé a esgrimir los argumentos. No obstante, la izquierda, que estaba allí, era el partido gobernante, el partido de Tabaré Vázquez era presidente, votó la ley del aborto. Mandaron la ley para que fuera implementada. El presidente Tabaré Vázquez recibe la ley que firmó su partido y la veta. ¿Por qué la vetó? Porque Tabaré Vázquez es oncólogo. Es un médico que no abandona la carrera por estar en el gobierno. Y esto lo comprobé porque me llevaron a verlo eso. Él atiende su consultorio todas las mañanas y no abandona a ninguno de sus pacientes. Y a la tarde gobierna. Ahora, es un hombre dedicado a defender la vida y a luchar contra la muerte permanentemente, porque es la tarea de un oncólogo, ¿no? Y le presentan esto y lo veta. Y él dice, en el veto, si el ADN es la prueba reina de la identidad, no se puede aprobar la ley del aborto porque atenta contra la persona humana. Yo ya, cuando supe que lo había vetado, pedí inmediatamente a Uruguay que me mandaran y tengo, si ustedes lo quieren, me dan un mail y les mando la copia del veto de él. El partido se enojó, renunció al partido. Ahora lo fueron a buscar y lo hicieron de vuelta presidente. ¿Por qué? Porque es un hombre capaz, inteligente. Y como hombre inteligente, no lo llevan de las narices porque esté en un partido político. No es Argentina, ¿eh? No es Argentina, donde eso sí sucede. Donde hoy tenemos todavía 9 indecisos. ¿Sabe lo que significa 9 indecisos? Nadie puede estar indeciso en este momento, después de todo lo que se ha hablado. Usted saque conclusiones de por qué están indecisos, qué están esperando para decidirse. ¿Mm? Bueno, usted lo dice, yo no lo digo. Es terrible lo que pasa, ¿no? Ahora, la ciencia enseña que entonces que el embrión es un ser diferente a la madre. Un ser diferente a la madre. ¿Por qué? Porque tiene un código de identidad distinto. Tiene un código de identidad distinto. La madre y el embrión son diferentes. El código se forma del padre y de la madre, pero no es el de ninguno de ellos dos. Estamos ante una nueva vida. Vamos a contestarle entonces a las abortistas. La mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Es verdad. Puede hacer con su cuerpo lo que quiera. ¿Qué quiere? ¿Estirarse la cara? Estíresela. No hay problema, no hay problema. ¿Quiere ponerse esas 2 pelotas de golf que se ponen a los costados y desfigurarse? Desfigúrese tranquila, es un problema de su cuerpo. Nada más. ¿Quiere cortarse un dedo? Córteselo, es su cuerpo. Pero allí eso no es su cuerpo. Por lo tanto, cuando dicen la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, yo digo sí, con su cuerpo sí, pero esto no es su cuerpo. Ahí está ubicado geográficamente otro ser que no llegó allí por casualidad. Ese otro ser debe ser respetado. Está ubicado, pero no le pertenece a la madre.
¿Por qué? Porque es otra persona. La sociedad, una sociedad civilizada, y esto lo dice el doctor Tabaré Vázquez al final, dice, las sociedades civilizadas se caracterizan por defender a los más débiles. Y los más débiles son justamente esos que están todavía en el seno de la madre. ¿Qué me cuentan los que defienden los derechos humanos, que ahora se callan la boca y defienden el aborto? ¿Qué derechos humanos? Estamos llenos de hipócritas. Es una hipocresía defender los derechos humanos y votar a su vez una ley de aborto, porque los derechos humanos del no nacido, del que no puede hablar, no los defienden. ¿Qué hacemos con Greenpeace, que está defendiendo el aborto? Ellos defienden a la ballena azul, porque la ballena azul... Esto funciona, ¿no? Sí. Por un rato funciona. ¿Qué hacemos con la defensa de la ballena azul para que no se extinga, la defensa del oso koala, y delante de ellos hay 50 millones de hombres que desaparecen y miran para otro lado? Hipócritas, hipócritas. Por supuesto, yo en mi ciudad hay un canal de televisión, yo voy y lo digo así como lo estoy diciendo acá, como lo estoy diciendo acá. Digo, que venga alguien acá a discutir esto. Digo, ¿es más importante la ballena azul que un ser humano? Es terrible, porque hoy se está manifestando, esto hace emerger toda la hipocresía que tiene nuestra sociedad, que se llena la boca hablando de los derechos humanos y vota una ley del aborto. Es indignante lo que está pasando. En segundo lugar, la segunda cosa que dicen es, impedirlo es atentar contra la libertad. El ser humano es libre de hacer lo que quiera, eso es verdad. La libertad, sin embargo, no es un valor absoluto, es un valor relativo. Porque yo salgo con el coche de mi casa y hay un señor atravesado en la calle y como a mí me molesta y no se mueve, yo lo atropello y lo mato. ¿Alguien justificaría eso? No. ¿Por qué? Pero yo digo, yo usé de mi libertad. Me estaba impidiendo eso. Es que la libertad también tiene un límite. No me da a mí derechos. Mi libertad termina donde empieza el derecho del otro. Y allí tenemos al otro, que está allí adentro, pero es otro. Que no le dimos nosotros documento de identidad, pero Dios ya se lo dio. Entonces ese otro debe ser respetado. Debe ser respetado. Yo soy libre para hacer lo que quiera, pero no puedo matar a mi vecino. No puedo hacer eso, porque ahí me cae todo el peso de la ley. Mi libertad termina donde comienza la libertad del otro. Esto nos enseñan permanentemente en la escuela. Bueno, ahora hay que practicarlo. Hay que practicarlo. Ahí tenemos al otro. Y la tercera cosa que dicen es, el embrión y el feto pertenecen a la madre. Este argumento es el más interesante de todos, porque pretende darle a la mujer poder sobre el prójimo indefenso. Es una actitud que tenían los esclavistas. Los esclavistas decían, como somos más fuertes, podemos someter al más débil. Es la actitud que tenía Hitler. Como somos más fuertes, podemos poner una cámara de gas y podemos gasearlos. Es el darwinismo puro. La supervivencia del más apto, ¿no es cierto? Bueno, entonces la mujer dice, el embrión y el feto pertenecen a la madre, ¿no es cierto? No pertenecen a la madre y no puede hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera, es el otro. Y la libertad, no se está cortando la libertad de la madre. ¿Por qué? Porque la libertad de la madre termina donde empieza la libertad del feto que está allí. El Marqués de Sade, de triste memoria, escribe, pertenece a las leyes de la naturaleza que el fuerte reprima al débil, ya que para portarse de esa forma no hace más que emplear los dones que le han sido concedidos. Y si hace uso de todos sus derechos para oprimir y despojar al débil, no hace sino las cosas más naturales del mundo. Terminó en un hospicio loco. ¿Por qué? Porque justamente
esa es la desviación de la recta razón para irnos a cualquier lado. Y se fueron a cualquier lado. Conclusión, no se puede hablar de interrumpir el embarazo. No se puede hablar. Se está cegando una vida. Eso es lo primero. No podemos hablar de abortar el feto, ¿no? Porque fetus significa descendencia. Por lo tanto, es matar al hijo, que es distinto. Hay que cambiar el lenguaje. Y no se puede levantar una pancarta diciendo yo aborté. Hay que ser sincero. Hagan una pancarta que diga yo maté a mi hijo. Nos tenemos que sincerar. Llegué a la ciudad de Quito, estaban discutiendo la ley del aborto. Claro, son países más conservadores que nosotros, pero igual tiene lo que tienen. Entonces me encuentro con dos abortistas que estaban allí hablando, no se animaban a decirlo porque es muy difícil decirlo en un país conservador como ellos, de herencia española muy fuerte, sin la influencia de Francia que hemos tenido nosotros, que nos convirtió en un país distinto y más racional, ¿no? Entonces no se animaban a decirlo. Y yo dije, bueno, digo, vamos a hacer una cosa. Dice, pero usted seguramente no está de acuerdo con el aborto. No, le digo yo, estoy de acuerdo con el infanticidio. Entonces quedó y me dice, ¿sí está de acuerdo? Sí. Dígame, todos los argumentos que ustedes han puesto. El niño es una carga para la madre, es esto, es lo otro. No lo quiere tener porque le arruina la vida, porque perfecto. Vamos a suponer, digo, que la madre en un acto de piedad lo tuvo, pero después se dio cuenta que es una carga. ¿Por qué no lo va a matar? Si lo iba a matar 6, 7 meses antes, lo puede matar ahora también. ¿Por qué la línea esa de a las 14 semanas? Porque a las 15 semanas empieza a ser persona. Es irracional lo que se está diciendo. ¿Lo matamos o no lo matamos? Ahí está. Y si lo matamos ahí, lo podemos matar también después. Porque es una cuestión de tiempo nada más, ¿eh? Es una cuestión de tiempo. Estamos matando lo mismo. Bueno, la que dirigía el debate no sabía qué decir. Y yo dije, miren, digo, si ustedes aprueban el aborto, aprueben juntamente con eso el infanticidio, porque es exactamente lo mismo. Es la misma ley. Digo, ¿qué hay de diferencia entre una cosa y la otra? ¿6 meses? Es una cuestión de tiempo, nada más. Ah, no, pero el infanticidio lo vemos. Entonces, como lo vemos, nos horroriza. Esto no lo vemos. Entonces, como no lo vemos, no nos horroriza. Cuando nosotros leemos acerca de Esparta, los espartanos tenían un consejo de ancianos que controlaban los nacimientos. Cuando al chico le faltaba el peso debido, cualquier defecto, una contextura pequeña, lo tiraban del monte Taigeto abajo porque no lo dejaban vivir. Mi nietito más chico nació antes de los 6 meses y pesaba 1,2 kg. Se lo podía tener en la mano. Yo no lo pude ver hasta 45 días después de nacido. Terrible, terrible. La lucha para que viviera. Mi hijo iba todos los días y se paraba al lado de la incubadora y le hablaba y le decía, Simón, Dios está con vos, tenés que vivir. Terrible, por esa vida. Hoy lo llamo por teléfono y le digo, ¿qué tal, Simón? Tiene 7 años. Estuve mirando fotos tuyas, abuela, porque estoy en tu casa. Digo, sí, ya sé que estás en mi casa. Dice, qué fachero que estás, ¿eh? Bueno. En Esparta lo hubieran tirado del monte Taigeto. ¿Por qué? Porque nació débil. Entonces miramos Esparta y nos agarramos la cabeza. ¿Cómo pueden hacer eso? Nosotros somos peores. Lo vamos a hacer indiscriminadamente y nos sentimos civilizados porque no lo vemos y porque ellos lo veían. Los romanos ponían al niño desnudo debajo de un pilar. Si el padre no lo tomaba y lo reconocía, que era la forma de reconocimiento del romano, tenía que tomar la sábana y levantarlo y decía, es mi hijo, y entonces lo prohijaba en ese momento. Si el padre daba vuelta la cabeza,
lo tiraban entre los niños expósitos, en el sitio de los niños expósitos. Se morían, lo tiraban para alimento de los animales, o podían las bestias comérselo, o alguno lo podía recoger y lo hacía esclavo. Esos eran los que mejor la pasaban. ¿Por qué cambió el mundo antiguo? ¿Por qué dejamos de hacer eso? ¿Por qué no pensamos nosotros como ellos? Porque el cristianismo cambió todo esto. Fueron los cristianos los que cambiaron esto. Y el mundo occidental se olvida de la tremenda deuda que tiene con los cristianos. Los primeros cristianos, Tertuliano de Cartago en su apología, defendía esto y decía: nosotros no vamos a ahogar a nuestros niños, ni los vamos a matar, porque son nuestros hijos. Y levantaron la voz los cristianos, y ese mundo se acabó. Y durante 20 siglos Occidente respetó la vida gracias a que Jesucristo salvó a los hombres. Y esa es una de las deudas que tiene. El mundo occidental tuvo su primer hospital gracias a los cristianos. Su primer leprosario lo hicieron los cristianos, porque nadie se ocupaba del leproso. La primera escuela de enfermería la hicieron los cristianos. La primera escuela de cirugía en el Monte Cassino la hicieron los cristianos. Empiecen a tomar nota, la sociedad nuestra, de la deuda que tienen con el cristianismo. Ahora nos quieren pasar por arriba. Nosotros somos los fundamentalistas. Señores, esta civilización tiene una deuda tremenda con los cristianos, porque los cristianos crearon un mundo que quiso ser realmente respetuoso de lo humano. Lamentablemente no lo fue, pero siempre contra la opinión de los cristianos. Pero transformaron el mundo antiguo. El aborto nos vuelve a un pasado del cual no tenemos que ni siquiera pensar en volver. Ayer lo dije, algunos se horrorizaron, lo repito para la gente de San Francisco que ayer no estaba. Los fetos antes se tiraban, ahora se industrializan y ahí se saca el colágeno. Se venden por kilos para usar el colágeno. La vida pierde así su sacralidad. De ahí podemos ir al infanticidio, podemos ir a la pedofilia, a la eutanasia, que es lo próximo que se va a discutir, la eutanasia. Tomen nota. ¿Y por qué no torturar y cometer genocidios? Si el más fuerte puede contra el más débil. ¿Por qué no matar a la gente en un gesto de amor y caridad cuando tiene una enfermedad terminal? España se jacta hoy de que no tiene niños mogólicos. No, los mataron a todos, porque practican la eugenesia. Cuando el niño en el seno materno es mogólico, entonces lo matan. Yo vivo muy cerca de un taller de niños mogólicos, donde los niños mogólicos van a trabajar. Esos chicos tienen una carpintería, trabajan en la carpintería, por supuesto, con gente que los instruye, ganan su dinero, el Estado pone lo otro. Esos chicos, según los abortistas, no tendrían que existir. Yo fui a darles una charla un día a ellos, una charlita personal con ellos. No hay gente más cariñosa, no hay gente más cariñosa que el chico que tiene síndrome de Down. Hoy vienen corriendo todavía cuando me ven para abrazarme. ¿Los matamos? ¿Eso queremos hacer? Yo los miro a veces cuando salen de picnic todos. Y yo digo, ellos no son los que echan a perder la humanidad. Ellos son los que tienen esperanza. Somos los otros, los sanos. Lo que hacemos eso. Somos nosotros. Perdón.
los hombres al rebelarse contra la sacralidad de la vida, matan, no sé si, no se está viendo todavía, matan a los chicos en la semana, desde la semana octava se los está matando hoy, de la semana octava. Ahora sí, tengo que avanzar. Fíjense ustedes acá, ahí tenemos. Fíjense ustedes acá, en la tercera semana, o tercera semana y media, el corazón ya está latiendo, En la cuarta semana mide 1 centímetro, pero se distingue la cabeza y el cuerpo, la boca, las orejas y los ojos rudimentarios ya están ahí. En la sexta o séptima semana se detecta el funcionamiento cerebral, ya está caminando el cerebro. En la octava semana se reconocen todos los miembros del cuerpo, se reconocen los dedos de la mano, tienen impresión digital, tienen las huellas digitales. En la octava semana, cuando ya está en ese estado, empiezan los abortos. Nosotros lo queremos en la semana 12, donde todavía está más adelantado, o en la semana 14. Pero en la semana 8 ya tenemos alguien que se reconoce todos los miembros del cuerpo, se reconocen los dedos de las manos y de los pies, se le reconocen las huellas digitales, están dando el cerebro y están dando el corazón. En ese momento es cuando se lo saca a pedazos o con una pastilla o con lo que sea. En ese momento. El humanismo tiene una tremenda contradicción. Se estremece por los 6 millones de judíos masacrados en los campos de concentración. Dice nunca más y hace organismo de los derechos humanos. Sobre 50 millones de abortos, nada. Los hombres se rebelan contra la sacralidad de la vida. Dios nos mandó la paternidad responsable. Todos tenemos que utilizar la responsabilidad y ahí discrepo totalmente con la Iglesia Católica. La ciencia nos permite tener métodos anticonceptivos no abortistas para que podamos tener los hijos que podemos tener. La libertad hay que ejercerla antes con eso, no después. Cuando hay ya un embrión en marcha, hay que pensar que Dios ya ha sido su veredicto y que por lo tanto eso tiene que ser respetado, porque herencia del Señor son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Cada hijo es un desafío, es el desafío de criarlo, es el desafío de formarlo, de educarlo, pero también cada hijo es una bendición que Dios nos da. Hay paternidad responsable. No podemos tener todos los hijos que la fertilidad nos da. No podemos. ¿Por qué? Porque tendríamos 15, 16 hijos. Y hoy la vida no nos permite eso, no nos permite. Pero cuando hay un embarazo no deseado, Dios se expidió. Y hay que decir sí y hay que afrontarlo. En este momento no se quiere una ley del aborto para las mujeres pobres. Las mujeres pobres tienen sus hijos. Las mujeres los tienen. Y saben, para ellas es lo único que tienen, es el tesoro que tienen. ¿Saben para qué es esta ley del aborto? Para niñas de la clase media y de la clase alta que quieren vivir como se le antoja y entonces lo quieren usar como método anticonceptivo, contraconceptivo, ya, no anticonceptivo, contraconceptivo. Las que están defendiendo no son las mujeres de la villa, fíjense ustedes, son universitarias que viven en cualquier forma, que practican la sexualidad de cualquier manera y que toman la pastilla del día después y echan una bomba atómica a su cuerpo. Yo tengo un hijo que es veterinario y dice, esta pastilla es meterle una bomba atómica dentro. Dice, la podrán usar una vez al año, dice, pero la usan todas las semanas.
hoy estamos en una sociedad desnaturalizada. En nuestra iglesia hay una chica que es partera, chica, es una señora, tiene 30 años, pero para mí sigue siendo una chica. Le preguntaba a ella, dice, más o menos, dice, en 30 años hice promedio 10 partos por día. Mire si vio nacer gente. Dice, llego al parto y lo primero que hago, yo pienso en la mamá. El hijo le va a preguntar cómo era el día que yo nací. Entonces yo empiezo a decirle, mirá, hay sol, hay sol. Mirá, la temperatura está así, llegaste así. Dice, le digo todo lo que tiene que recordar. Dice, cuando tu hijo te pregunte, va a pasar eso. Dice, hoy vienen las chicas a tener su bebé. Dice, lo primero que hace una partera es tomar al bebé y ponérselo en el pecho para que lo sienta allí. Dice, hoy se lo pongo en el pecho y lo rechazan. Se vinieron a sacar un tumor. Algunas lo dejan allí y se van. Una sociedad totalmente desnaturalizada. Esta señora sufre todos los días por esto. Sufre. Dice, no puede ser lo que está pasando. Dice, vienen 17, 18, 20 años, lo tienen allí y dice, no, por favor, no me lo ponga arriba. Lo rechazan del primer día. Dice, yo tengo al bebé y digo, ¿cuál es el destino que va a tener? ¿Cuál es el destino? Ya fue rechazado en el primer momento de su vida. ¿Para qué se busca el aborto entonces? Para que haya un método contraconceptivo, una solución a la paternidad irresponsable. Mis hermanos, este es el gran desafío que tenemos por delante. Y yo creo que tenemos que hablar, que tenemos que comprometernos, que no tenemos que tener miedo. Y quiero terminar ya porque el tiempo se fue más de la cuenta, disculpen. Y quiero terminar con un versículo bíblico que yo lo leo y me estremezco por lo que significa. Escuche en este versículo bíblico el clamor de 50 millones de voces que dicen, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y cuando yo leo este versículo digo, Señor, ayúdame a hacer lo posible para ser la voz de lo que no tienen voz y para ser el que ayude. Puedo triunfar o fracasar, pero voy a cumplir con la misión de decir lo que se debe decir. Y los convoco a ustedes a que escuchen esta voz de estos chicos que están gritando, de quienes están diciendo, no hay quien nos ayude. Yo creo que los cristianos tenemos que ser la voz que los ayude. Que Dios los bendiga. Gracias.